dado esta premisa, comenzamos con la primera pregunta. Muy bien. ¿Cómo podemos definir una atención centrada en la persona? Doctora Yafet Arrieta. Muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación a ti, Isaac, y a todo el equipo detrás de la organización de estas conferencias de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y bueno, buenas noches, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo podemos definir la atención centrada en la persona? Mira, yo creo que esta es una excelente pregunta y es un concepto que ha estado evolucionando en las últimas décadas, porque si bien la atención centrada en el paciente se definió como una de las dimensiones, de las 6 dimensiones de la calidad en el 2001 en la publicación Cerrando el abismo de la calidad del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, este término ha pasado por varias etapas, moviéndose de atención centrada en el paciente, a hablar de atención centrada en la persona, también se habla de humanización y se habla actualmente de trato digno. Y entonces, desde mi perspectiva, yo voy a tomar prestado de todas estas definiciones, porque para mí es una de las dimensiones más importantes de la calidad que creo que se ha ido quedando atrás, pero que en los últimos años ha tomado una relevancia bastante importante. Y para mí se define como aquel trato, aquella atención a la salud de las personas, no a la enfermedad, a la salud de las personas, que está caracterizada por respeto, por pertinencia cultural y que responde a las expectativas y a las necesidades, tanto relacionadas con salud como no relacionadas directamente con salud, sí que pudieran estar más relacionadas, valga la redundancia, con determinantes sociales de la salud y que condicionan el bienestar de las personas. Y esto, para cerrar la definición, creo que es importante ponerlo en el contexto, tomar en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas y reconocerlas precisamente como más que una colección de signos y síntomas y como seres humanos con derechos y seres humanos con necesidades y expectativas específicas que, como decía antes, son condicionadas en gran parte por el contexto. Más adelante te puedo contar algunas otras de las características que yo considero que hacen que una atención sea realmente centrada en la persona, pero doy paso a mis colegas. Adelante, maestra Fiorella. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación a este evento. En realidad para mí es un gusto siempre compartir con todo el país hermoso de México. He participado en varios espacios con ustedes y siempre encantada del aprendizaje que he tenido en todos los espacios que he podido compartir con ustedes. Yo quería traer el día de hoy y compartir este pequeño gráfico, imagen, que es el que estamos, de cierta manera, y nos identifica a nosotros como institución, ¿no? Entonces, coincido completamente con lo que mencionaba la doctora Yafet, pero esto es lo que para mí sería, en términos de una gráfica, que es como siempre incluso lo llevamos dentro de nuestra institución. Nuestra institución es una institución 2 veces acreditada por la JCA, entonces siempre nos ha tratado de recomendar durante todo este proceso de aprendizaje y es cómo empezamos a diseñar nuestro modelo de seguridad del paciente, teniendo en el centro siempre a la persona, al paciente, al usuario, pero no solamente al usuario interno, sino que también incluye a nuestros personal, a nuestros usuarios internos y a nuestros pacientes. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, para mí esto definiría que es una atención centrada. Luego, como mencionaba anteriormente la doctora, es una atención que debe ser humana, que debe ser pensada en la persona, en que todos los procesos que se van a empezar a trabajar y a desarrollar para implementar diferentes protocolos, guías, documentos técnicos, políticas institucionales, nazca desde la necesidad de la persona y no desde lo que nosotros podemos ofrecer como servicio de salud. Tuve la oportunidad de trabajar además en servicios de salud públicos, donde el trabajo es diferente al área privada,
y casi siempre se trata de brindar una atención hacia el paciente, pero sin tenerlo a él como la persona que opina o que, tiene, o que va a cubrir las necesidades, sino la oferta que te puedo brindar, pero no la necesidad ni la expectativa que tiene el paciente. Entonces, de cierta manera, al ser una situación del sector público, pues no te queda nada más que aceptar lo que te brinda el sector salud, ¿no? Entonces, creo que deberíamos cambiar y eso deberíamos tenerlo siempre como modelo dentro de todos nuestros procesos. Y además, por ejemplo, como pueden ver aquí, hay un engranaje para nosotros que están todos los procesos, incluyendo pues el área de laboratorio, control de microbiológicos, administración de medicamentos, incluso los temas de infraestructura, de limpieza ambiental, central esterilización, siempre pensando en no hacer daño, siempre pensando en no tener ningún incidente o evento adverso que pueda causar daño a la persona, pero sobre todo trabajando siempre en que la persona, en la autonomía de la persona para la toma de decisiones y para también ayudarnos a nosotros y se pueda ir preparando el momento del alta para cuando pueda ir a casa y pueda valerse por sí mismo, ¿no? Entonces creo que no me quiero extender mucho, pero esta es la imagen que para nosotros aquí, por lo menos en nuestra institución, y cada vez que puedo presento este gráfico porque me parece que de cierta manera grafica bien, valga la redundancia, lo que es la atención centrada en el paciente, ¿no? Muy bien, muy completo. Creo que estamos tanto de acuerdo con usted como la doctora Jafet de que es algo muy humanizado. Doctor Héctor Carrasco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y buenas tardes a todos y todas. En general, muchas gracias por la invitación a todos los miembros de la Academia de Salud Pública, Mexicana de Salud Pública, al doctor Morales, doctora González, doctora Vizcarra, doctor Rodríguez, gracias por coordinar el panel y moderarlo. Y bueno, la verdad es que me la pone muy difícil porque hay muy poco que agregar a lo que comentó la doctora Rieta y lo que comentó la maestra Rioja, ¿no? Entonces, es obvio que cuando hablamos de atención centrada en el paciente, sí estamos hablando de un cambio de paradigma en el sentido en el que no van a ser burócratas en el sistema de salud o proveedores de salud los que van a definir cuál es la necesidad o qué es lo más importante para el paciente, sino es la persona, son los derechos, la dignidad y las preferencias de las personas las que mandan, ¿no? Es como para personalizarlo un poco, es más o menos el tipo de atención que nos gustaría recibir a nosotros o que nos gustaría recibir que el sistema de salud le diera a nuestra madre, a un ser querido, si estuviera enferma. Y muchos dirán, bueno, es que Héctor, pues es que si todos se atendieran como yo quisiera que me atendiera, pues la verdad es que el sistema sería en bancarrota, ¿no? Por eso es muy importante hablar de lo que decía la maestra Rojas, ¿no? Del financiamiento, que dónde van a salir los recursos. Pero hacia allá tenemos que movernos, no tenemos de otra. Justamente en este momento donde estamos en un punto de inflexión en el mundo, en donde vamos de regreso en muchos derechos que se habían logrado, es donde tenemos que decir, o nos atrevemos a empujar hacia adelante a este tipo de atención, o dejamos que la corriente nos arrastre hacia atrás, ¿no? Entonces, pues para mí eso sería atención centrada en el paciente y coincido totalmente con lo que comentó la maestra Rojas y la doctora Arrieta. Totalmente de acuerdo. Estamos en una era, retomando sus palabras, doctor, donde, por ejemplo, la industria ha avanzado mucho y la sección salud quedó en cierta forma como estancada, por así decirlo. Entonces, considero que todo esto que se está haciendo ya centrado en la persona es como un impulso que le hace falta para humanizar esa salud que se quedó como estancada, por así decirlo, en una época, ¿no? Sino ya ver al ser humano como un concepto central, tal cual el gráfico que nos mostró la maestra Rojas, y ver todo lo que hay interacción a su alrededor. Me encantan los tres conceptos, me encantan los tres complementos, es muy bueno. Si pudiéramos tener algunas características que dijéramos, estos son los criterios o características que yo digo, centrar en la persona se considera ABC, ¿cuáles pudieran ser los que ustedes considerarían, maestra Fiorella? Bueno, sí, en realidad he traído otro gráfico que me gustaría compartirles con ustedes, que era más o menos esto, ¿no? ¿Verdad? Este gráfico, ¿no? Que es justamente, creo que uno de nuestros mayores retos para la atención centrada en la persona ha sido la pandemia, ¿no? Creo que
se ha puesto ahí de cierta manera en pantalla, al frente, el trato humano, el cómo atendemos a la persona con humanidad, con calidez, con calidad. Entonces, además de todas las adversidades y las necesidades que hemos tenido, ¿no? Entonces, estaba haciendo una revisión y encontraba justamente esto, ¿no? Algunos criterios o principios, que es justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Todos los que están aquellos relacionados a la dignidad y derechos y a aquellos criterios que están relacionados con la calidad de los servicios. Entonces, ambos tienen que trabajar de manera conjunta y uno no puede trabajar sin el otro. Entonces, de manera además, de manera de engranaje, como lo había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, lo que se debe de trabajar como criterios o características dentro de la atención centrada en la persona justamente es pues la autonomía, la participación del paciente en la toma de decisiones, en la administración, en consentimiento informado, por ejemplo, es una de estas herramientas que se tiene dentro del proceso de la atención del paciente, la gestión del paciente, la integridad, la individualidad, porque un paciente es diferente al otro, por más que tengamos un protocolo, una guía, etcétera, pues cada paciente es diferente desde la forma como se comunica, el idioma, las barreras idiomáticas, la integración social, porque su propia cultura va a ser diferente si viene, en el caso nuestro en Perú, si viene del norte, del sur o de la capital. Entonces tienen diferentes formas de ver y de tratar las enfermedades, diferentes perfiles epidemiológicos que pueden manejar y sobre todo también ver el tema de la continuidad de la atención. Si estamos hablando de un primer nivel hacia un nivel superior, ¿cómo garantizamos que este paciente, para que también pueda ser oportuna la atención, demos continuidad a la atención de ya a lo mejor algunos estudios o exámenes que se le han podido tomar en algún primer nivel para también mejorar la atención y que sea mucho más rápida, ¿no? De la misma forma, aquellos que están relacionados con la calidad de servicios, que tienen que ser accesibles y más o menos está en la línea de los criterios de la calidad, ¿no? Accesibles, flexibles, adaptables al paciente, que tengan todo el tema de prevención y rehabilitación, sobre todo la prevención post-COVID, que tenemos muchísimo por trabajar con las secuelas que nos han dejado en los pacientes, coordinaciones entre los niveles de atención en las diferentes áreas y servicios para garantizar continuidad, el que sea global y que haya un trabajo conjunto también con la comunidad, quien es al final donde va a acogerlo, y tenemos los determinantes sociales de la salud, que el paciente enferma, pero nuevamente va a regresar al espacio donde está trabajando y por lo tanto también el tema de la atención primaria en salud es básico para garantizar que sí estamos pensando en la persona, no solo lo recuperamos del proceso agudo, sino también estamos viendo cómo el espacio donde va a regresar el paciente, ¿no? Me encanta, maestra, de esta lámina que nos acaba de mostrar la palabra de individualizar, ¿sí? No de forma como aislada, sino de que cada paciente que llega al hospital o a la clínica, a un centro de atención, tiene todo un contexto, independientemente de su patología, ¿no? O de su necesidad clínica. Y este contexto es el que permite ayudarlo a ese avance en la recuperación. Entonces, me gustó mucho ver esa palabra porque es una atención que tiene que ser individualizada independientemente de los criterios que ya estén de forma general. Doctora Jafet, ¿en qué han avanzado y qué retos deben trabajar los sistemas de salud para fortalecer la atención centrada en la persona? Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo creo que avances ha habido muchos, si bien es más fácil siempre reconocer los retos que quedan, las brechas que existen, los problemas que se nos ponen enfrente, debemos reconocer que ha habido muchos avances. Y yo creo que el primero es nombrar la atención centrada en la persona como una de las dimensiones de la calidad. Y así como decimos que sin equidad no hay calidad, yo te diría que sin atención centrada en la persona, verdaderamente centrada en la persona, no podemos hablar de calidad. Entonces, para mí el primer avance es ese reconocimiento, porque a partir de ahí podemos empezar a dimensionar y a evaluar realmente cómo es que de una u otra manera la atención centrada en la persona impacta en los resultados que queremos ver a nivel individual de las personas, pero también a nivel poblacional, a mejorar la salud de la población.
Y creo que para destacar algunos avances importantes, debo mencionar que hay muchos modelos actuales donde vemos modelos de atención donde se habla de integración, se habla de continuidad, se habla de derechos, se habla de elementos como escucha empática, se habla de elementos como un mentor muy querido de Héctor y mío nos diría, se habla del acompañamiento, de la importancia de poner verdaderamente en el centro a las personas y a sus familias. Entonces, creo que a partir de ese reconocimiento vienen acciones que ya no solo están en la parte más teórica, más conceptual, sino que se empiezan a aterrizar. Y Héctor, probablemente tú lo vas a mencionar, pero yo habiendo trabajado con Partners in Health, donde una de nuestras premisas es que la injusticia tiene cura, pero también brindar una opción preferencial para las personas más vulnerables. Creo que hay ejemplos concretos, no solo a través de las iniciativas, de los proyectos apoyados alrededor del mundo por Partners in Health, sino también por otras organizaciones y sistemas de salud, de la diferencia que hace adoptar un enfoque verdaderamente centrado en la persona. ¿Sí? Tenemos evidencia de la diferencia que ha hecho en pacientes, en personas que viven con VIH, el darles acceso, el facilitarles el acceso a una alimentación adecuada, a transporte. Tenemos también evidencia de la diferencia que hace en personas embarazadas, crear las circunstancias para que su parto sea adecuado, sea compasivo, sea humanizado, sea respetuoso. Y creo que esas evidencias cada vez se hacen más comunes. A mí me hace muy feliz cuando asisto a diferentes eventos y justo con Vanessa coincidíamos en el Foro Latinoamericano de la IHI la semana pasada en Sao Paulo, donde hubo no solo paneles, sino un gran número de eventos y presentaciones de pósters que estaban enfocados en cómo precisamente en el contexto de COVID surgió o se creó todavía un punto mayor de inflexión, como bien decía Héctor, donde se nos recordó la importancia de aún en ocasiones de crisis, enfocarnos y mantener esa atención centrada en la persona, en sostenerle la mano a esas personas que estaban en la unidad de cuidados intensivos sin sus familiares al lado, ¿sí? En conectarles por teléfono con sus familiares. ¿Por qué? Porque estaban las visitas prohibidas. Creo que esas son algunas de los ejemplos, y en la literatura, si buscamos, hay muchísimos más, y que se centran en diferentes características para no duplicar mucho. Creo que para mí tiene que ver con el respeto, con cómo generamos mecanismos para favorecer la autonomía, ¿sí? La autonomía de las personas. Creo que aquí otro avance muy fuerte ha sido el hecho de que en todas las clínicas y hospitales en México y en otros países vemos ya desplegados los derechos de los y de las pacientes, de los y de las personas que hacen uso del sistema de salud. Y moviéndonos o regresando a esta idea de cómo no dejarlo en lo conceptual y en el papel, yo cada vez veo más encuestas, veo más grupos de ciudadanos en México, desde el 2003, los avales ciudadanos, donde realmente buscamos generar mecanismos para de forma sistemática capturar qué es lo que importa para las personas, cómo perciben la calidad, no solo desde lo técnico, sino también la calidad en el servicio. Y bueno, creo que algunos otros elementos que se han hecho presentes en los últimos años, para cerrar con las evidencias, Isaac, son el acceso a las redes sociales y a grupos de apoyo, ¿sí? Donde estamos innovando, estamos pensando distinto sobre cómo podemos acercar los servicios de salud a las personas, en lugar de que el eje de los sistemas de salud sean los hospitales, los centros de salud, ¿sí? Y estamos entonces maximizando y catalizando redes sociales, ¿sí? Que han existido no desde que se inventó Facebook, sino desde hace miles de años, y que sabemos que de una u otra manera tienen un impacto muy positivo en los resultados de salud de las personas.
creo que ciertamente eso me quedó un poquito con los avances. En oportunidades sigue habiendo muchas, pero voy a resumir ahí y feliz de compartirles algunos ejemplos concretos donde ha habido revisiones sistemáticas que demuestran que involucrar activamente a las personas en el codiseño de su atención genera resultados más positivos, no solo en términos de sus resultados clínicos, sino también para los sistemas de salud. Muchas gracias, doctora. Tomando todo esto que nos acaba de explicar, está muy envuelta la figura de la enfermera. La enfermera generalmente es aquella persona que está muy de la mano con la atención del paciente, es quien la comprende, es quien lo escucha, es quien lo atiende, le habla por su nombre, señor José, señora, le va su medicamento. Doctor Héctor, en base a todo esto y siguiendo el hilo de la doctora Jafet, ¿qué tan importante es el empoderamiento para continuar con esa atención centrada en la persona para el personal de enfermería? Pues en general, a ver, tenemos primero que trabajar un poquito en esto del empoderamiento, ¿no? Porque por alguna razón asumimos que el poder lo tiene el médico, lo tienen los clínicos. Pero para ser muy honesto, yo cuando estaba practicando en la Sierra de Chiapas, en la comunidad, el poder lo tenían mis enfermeras. Yo estaba ahí para ver pacientes y yo estaba atiborrado con una agenda de pacientes, pero a ver, la clínica, los medicamentos, el flujo de pacientes, esa relación más humana con el paciente la tenían mis dos enfermeras, que la doctora Arrieta conoce muy bien. Entonces, que la verdad es que yo, sin esas personas, yo lo hubiera hecho 20% de lo que estaba haciendo. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que hacer es reconocer el rol de nuestros profesionales de la salud, de nuestros enfermeros y enfermeras en México, porque creo que muchas veces están subutilizados y creo que muchas veces no tienen todo el apoyo necesario para cumplir sus objetivos en el sistema de salud, y también yo creo que no están bien remunerados, hay que decirlo, ¿por qué un médico especialista gana 6 o 7 u 8 veces más que un enfermero o una enfermera, ¿no? Eso es algo que creo que debemos de corregir, porque empoderar no solo significa decir, no, pues tú tienes el poder para manejar esto y los pacientes, ya los que quieras, significa también ese reconocimiento profesional con una buena remuneración, con profesionalización, con educación continua y todo lo demás. Y yo creo que si hacemos eso, podemos levantar el sistema de salud, porque no van a ser los médicos o los clínicos los que vamos a levantar el sistema de salud en México, que si nos vamos a los resultados que está teniendo, pues son bastante desastrosos, ¿no? Hace la semana pasada, la Organización Mundial de la Salud publicó un reporte sobre enfermedades crónicas, nada más para agarrar uno de estos, ¿no? Y el 16% de los adultos en México van a morir prematuramente de una enfermedad crónica no transmisible. La tasa de mortalidad estandarizada por edad por diabetes es de 95 por cada 100,000 habitantes. Esto es 4 veces más que el promedio mundial. Entonces, estamos haciendo poco. Creo que sí tenemos que ir más allá. Tenemos que trabajar con nuestras enfermeras, con nuestros enfermeros, y reconocerlos, empoderarlos, sí, también profesionalmente, remunerarlos bien y crear oportunidades para que tengan papeles más activos dentro de modelos de atención que hagan sentido para las realidades de este siglo, ¿no?